Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos estudiando y aprendiendo a través de los libros de los Hechos. Hoy vamos a ver la historia de Felipe y el etíope. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8, desde el versículo 26 al 40. Algo que debemos aprender de Felipe es que él estaba atento a la voz de Dios y pendiente de lo que el Señor quería que él hiciera. Aunque estaba teniendo mucha aceptación en Samaria y el evangelio se estaba prolongando por toda la región, el Señor decidió enviarlo a otra misión. Veamos lo que dice el versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va a Jerusalén, a Gaza. Lucas señala que este camino de Jerusalén a Gaza era desolado. Esa ruta no era muy transitada, era una especie de atajo que conectaba a la carretera principal. No tenía sentido ir allá porque no había nada más que desierto. Aún así, Felipe no se excusó ni titubeó, sino que de inmediato obedeció. Veamos el versículo 27. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Felipe tuvo un encuentro muy interesante en el camino de Jerusalén a Gaza. Allí donde no pasaba casi nadie, se encontró con la caravana que llevaba a un personaje etíope. Lucas no lo menciona por el nombre, sino por su supuesto. Él era un alto oficial de la reina de Etiopía, Candace. Es el nombre que recibían las reinas en Etiopía, así como Faraón en Egipto y César en Roma. La Biblia dice que el oficial etíope era el encargado de los tesoros de la reina, que sería el equivalente a un ministro de finanzas en la actualidad. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hacía un etíope llevando ofrendas al templo de Jerusalén y adorando al Dios de Israel? Eso era algo inusual. El texto en Hechos nos revela la respuesta, pero podemos encontrar pistas en otras partes de la Biblia y en la historia. Veamos la primera vez que la Biblia habla de una reina etíope en Jerusalén en el tiempo de Salomón. Veamos el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, del versículo 1 al 10. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito, llevaba camellos cargados con especies y oro en abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón, le hizo toda clase de preguntas, y Salomón las respondió una a una. No hubo nada para la cual Salomón no tuviera una respuesta, y al ver la reina de Saba cuán sabio era Salomón y el templo que había edificado, y al probar los manjares de su mesa y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de las vestiduras que llevaban los sirvientes responsables de los manjares y los holocaustos que se ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo al rey: ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría, y no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Qué afortunados son tus súbditos, qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha llamado a su pueblo Israel. Por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y sabiduría. En el versículo 13 dice: cuando la reina de Saba regresó a su país con todo su séquito, el rey Salomón le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. La reina de Saba se llevó más que obsequios materiales. Ella llevó sabiduría y parece ser que también la fe en el Dios de Israel. Podría ser que desde ese momento los reyes de Etiopía mantuvieran vínculos con el Dios de Israel y continuaron visitando el templo de Jerusalén.
Eso explicaría por qué el oficial etíope fue a Jerusalén a adorar. También hay una leyenda que dice que por cientos de años se formó una comunidad judía en Etiopía, que se conoce como la Casa de Israel. Se cree que ellos son descendientes de la reina de Saba. Según la leyenda, la reina de Saba tuvo un hijo de Salomón, a quien llamó Menelig, y era conocido con el sobrenombre de Hijo del Sabio. Al alcanzar la mayoría de edad, la reina lo envió a conocer a su padre Salomón en Jerusalén. Allí se encargó de que su hijo aprendiera sobre la cultura y su fe en el Dios de Israel. Cuando el joven regresó a Etiopía, Salomón envió con él levitas y ministros para que siguiera educándose. También creen que le dio un regalo especial, una réplica del Arca del Pacto, la cual los judíos etíopes guardan hasta el día de hoy. Actualmente, el Estado de Israel reconoció que los judíos en Etiopía eran verdaderos judíos, no solo por su fe, sino por sangre. A partir de 1977 se ha permitido legalmente que los judíos etíopes puedan hacer el retorno a Israel, luego de que su judaísmo sea comprobado. Luego de esta reseña histórica, podemos entender más de la conexión que existe entre Etiopía y Jerusalén, y podemos entender mejor el encuentro entre Felipe y el etíope. Felipe fue obediente al llamado de Dios y se dirigió solo al camino poco transitado entre Jerusalén y Gaza. Precisamente allí, en el lugar menos esperado, el Señor tenía planeado un encuentro divino. Evidentemente, la visita del funcionario a Jerusalén no era diplomática, sino religiosa. Él fue al templo a adorar, probablemente llevando ofrendas. Leamos el versículo 28 del capítulo 8 del libro de Hechos. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El hecho que estuviera leyendo Isaías revela mucho, ya que no cualquiera tenía rollos de la Biblia, los cuales estaban escritos en hebreo. En circunstancias normales, un funcionario no hubiera entablado conversación con un peatón común, pero el Señor abrió la oportunidad. Versículo 29 al 33. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? Precisamente el texto de Isaías que el etíope estaba leyendo es el capítulo 53, donde se profetiza acerca del Mesías. No es casualidad que el etíope estuviera leyendo esa escritura. El Espíritu de Dios lo llevó a esa escritura para que Felipe le pudiera dar revelación de Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio. Hoy en día nosotros podemos saber que Isaías está hablando de Jesús, pero el etíope no sabía, pues no lo conocía. Ante su pregunta, Felipe aprovechó a compartirle de Jesús y cómo él cumplió esas escrituras y más. Versículo 34 al 35. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Notemos aquí algo. Lucas se refiere al etíope como eunuco. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado. En tiempos bíblicos eso era una práctica común, no en Israel, pero sí en estas naciones gentiles. Era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, no pudieran involucrarse con las mujeres del palacio, que solían ser muchas. Como no podían tener familias, se dedicaban por completo a servir al rey. Por ello, los altos puestos del gobierno tenían un alto costo personal. Esta práctica era mal vista en Israel.
El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope eunuco oyera el Evangelio. Él oyó las buenas nuevas y creyó en Jesús. De inmediato quiso dar su primer paso de fe bautizándose. Veamos los versículos 36 al 38. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: «Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado?». Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado». Y el eunuco respondió: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». El eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Aquí no solo vemos un milagro espiritual, sino también natural, ya que ese camino por el que transitaban es desértico. Es un milagro que hayan encontrado agua, y no solo eso, sino que haya sido lo suficientemente profundo para sumergirse. Tal vez encontraron un oasis o un pozo que se forma temporalmente cuando llueve. Luego del milagro del bautizo del etíope, veamos otro milagro. Versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. No es de sorprenderse que en el momento en que el Evangelio se estaba expandiendo más allá de Jerusalén, el Señor quisiera que el mensaje llegara también a los creyentes de Etiopía, pero también a otros lugares. Y allí envió el Señor a Felipe y a los demás seguidores. Versículo 40. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es el que se conocía como Asdod, territorio de los filisteos, que hoy es parte de la Franja de Gaza. Aquí vemos cómo el Señor usó a Felipe para extender su palabra. En esta oportunidad lo llevó a un camino en el desierto y así lo usó también para llegar a Azoto, muchos más lugares. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿cuándo vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? El Señor tal vez no nos lleve a otro lugar fuera de nuestra ciudad o nuestro país, pero sí nos pondrá a personas a nuestro alrededor que están necesitando conocer de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartirles, así como lo hizo Felipe, y poderles dar luz en su mundo de oscuridad? Amén. Que el Señor les bendiga. Eres tú mi escudo.